Se ha anunciado ya finalmente la construcción de dos megacárceles. El presidente de la República ayer dijo que una de ellas estará en Pastaza, la otra en la provincia de Santa Elena, que lo que se busca con la construcción de estas cárceles es segmentar a la población carcelaria, enviar allí a los reos más peligrosos, además alejar a los reos de los lugares donde se concentra la problemática delincuencial, ubicando a estas cárceles en estas dos provincias. ¿Qué opinión le merece estos anuncios? Buenos días, bienvenido. Buen día, gracias por la invitación. Efectivamente, el gobierno de Noboa desde su proceso de candidato, ha anunciado una política penitenciaria basada en el aumento de cárceles. El primer anuncio que se dio es a partir de las barcazas, una barcaza que estaría, digamos, en curso y por llegar en unos meses, altamente costosa y altamente criticada por, digamos, su ausencia de mantenimiento como respuesta duradera. Y la otra es un anuncio que se ha dado hace poco a propósito de estas dos cárceles en Santa Elena y Pastaza. Ahí habría que ver básicamente un hilo conductor, que es el aislamiento de esta población, de una parte de esta población carcelaria, a través de estas nuevas cárceles, considerando que fijar la política carcelaria en sumar cárceles no es una, digamos, política que pueda tener soluciones a largo plazo. En esto, considerar que sumando cárceles vamos a poder desarrollar una política de rehabilitación como lo ha ofrecido Noboa, no son elementos, digamos, concatenados. Ahora, actualmente, donde, digamos, el sistema carcelario tiene cerca de 650 personas fallecidas desde el 2019, según el registro del CDH. No hay evidencia de que el gobierno nacional y sus fuerzas de seguridad tengan control sobre ese sistema carcelario. Esa condición ha hecho que, por ejemplo, gente vinculada a la política carcelaria en El Salvador haya señalado que es imposible poder eh, crear las condiciones carcelarias que allá se han dado y según la óptica del presidente salvadoreño de forma exitosa. Esta ausencia de control en el sistema carcelario eh, deja sin base sólida a estas propuestas de sistema en el sistema carcelario. No hay evidencia clara, no hay evidencia plena, sino todo lo contrario, de que el gobierno controle las cárceles. Aún las familias siguen permaneciendo en manos de las organizaciones criminales a partir de la extorsión. Aún sigue habiendo problemas muy serios en relación al acceso a la salud por parte de la población carcelaria, que está cerca de los 35.000 personas habitándola, y eso tiene que ver con una ausencia de garantías mínimas para el derecho a la vida. Y se siguen, digamos, ingresando población carcelaria a las prisiones sin que ese Estado tenga, digamos, ese mínimo de control para garantizar la vida y la integridad física de esa población, que es generalmente joven. Y esa es una de las críticas de fondo a esta política en El Salvador y en el Ecuador, digamos. Tiene que ver con esta criminalización de la juventud a partir de una concepción de una sociedad encerrada, una sociedad penitenciaria, que es la que, digamos, estaría en el fondo de esa lógica de seguridad planteada en El Salvador y que comienza a consolidarse acá también en el Ecuador.
¿Cómo estás, señor Navarrete? La pregunta ahí es, una política eficiente en materia penitenciaria, de seguridad en general, ¿no? Vamos a hablar integralmente de seguridad. ¿Requiere de más cárceles y cada vez más grandes las cárceles, o quizás en lo que habría que trabajar es en la reducción de la población carcelaria, empezando por la reducción de los delitos? Sí, efectivamente. Eso, digamos, es una de las situaciones que se colocan como primordiales. No ver en la sumatoria de cárceles una solución a largo plazo, una solución duradera para los conflictos sociales, para la conflictividad social. Menos aún cuando este sistema carcelario no rehabilita, sino simplemente aísla cada vez más. Y eso pensando de que ese aislamiento es un elemento idóneo para el control mafioso. El control mafioso se nutre de ese aislamiento a partir de la extorsión que somete a las familias de los prisioneros. Porque hay privilegios y eso es lo que, digamos, más perturba en esto. No hay una categorización, no hay condiciones para que el gobierno de Noboa en este corto plazo ofrezca una categorización, porque no tiene control sobre las cárceles y no hay condiciones para que haya esta, digamos, reestructuración de las condiciones que ahí se tienen, especialmente en la penitenciaría. Ahí hay una condición tipo de lo que aquí en el Ecuador se vive en el sistema carcelario. Es decir, que esa segmentación que propone el presidente de la República de colocar en una cárcel a las personas, a los reos más peligrosos, eso no va a ser tan fácil de implementar porque no hay el control del Estado sobre las cárceles, porque son las bandas organizadas las que evidentemente mantienen el control de los centros de detención. Sí, sin duda. Fíjese lo que ocurrió con la cárcel La Roca, que fue destruida por uno de los organizaciones criminales que operan en el Ecuador, luego de haber permanecido uno de sus líderes temporalmente ahí, para que no vuelva a ocurrir. Un mensaje que quedó ahí plasmado y sobre el cual no ha habido ninguna respuesta. Esa cárcel está inutilizada, la de La Roca, aquí en Guayaquil, en esto. Y sobre esta serie de hechos que tienen que ver con una ausencia de control, quita fundamento, quita posibilidades efectivas para que esta otra política, que no se distingue de la anterior, es una misma línea, digamos, que se ha dado de anuncios en la que se describe un escenario de guerra, en la que el Estado y el gobierno se exonera de responsabilidad porque son otros los violentos, porque no tiene posibilidades y se convierte en una víctima más, porque los daños colaterales, que es un término también en el escenario de guerra, están por fuera de su responsabilidad y en ese sentido no hay culpa por parte del Estado y del gobierno en particular. Uh-huh. ¿No será también, digamos, útil, señor Navarrete, que en estos momentos el presidente envíe un mensaje más claro, más concreto? Digamos, está tan preocupado por la seguridad que plantea una consulta con 10 preguntas enfocadas sobre eso, y que empiece a tomarse medidas ya desde este momento en los centros de privación de libertad, es decir, que se instalen, por ejemplo, cámaras de seguridad, inhibidores de señal, escáneres, para que se haga control de lo que ingresa, de lo que sale, etcétera, etcétera, y no volver a que se repitan escenas como las que hemos visto en los últimos años, que el país escandalizado, en donde han tenido criaderos de tilapias adentro de las cárceles, criaderos de cerdos, camas de 2 plazas, con televisión por cable, con ducha eléctrica, etcétera. Sí, sin duda, es escandaloso el nivel de privilegios que se han dado y que hemos sido testigos. Y frente a eso, más bien detrás de eso, un desangre y una situación de, digamos, total deterioro
de las condiciones de vida, no solamente de los prisioneros, que son la víctima en primera línea, sino de sus familiares, que están un poquito más allá, sufriendo todo ese trauma. Y sobre el cual no hay ninguna respuesta un poco más consistente. Esa es la reclamación. Y sobre todo porque son fondos públicos que entran literalmente a feriarse en estas políticas altamente lucrativas que digamos, no tienen mayor, digamos, asidero, mayor sostenibilidad en términos a largo plazo. Es una inversión que va, digamos, a pocas manos. La posibilidad de construir más cárceles aumenta ese nivel de derroche de dinero, y las cárceles que se tienen están ausentes de los controles que deberían tener, de los mínimos controles que deberían tener. Las mujeres siguen siendo ultrajadas al momento de ingresar, en las pocas posibilidades de visita, criminalizándolas como portadoras de sustancias y de armas. Y por otra vía, por la puerta grande, donde las fuerzas de seguridad son las encargadas de ingresar estos instrumentos. Mientras no haya un desarme dentro de las cárceles, mientras no haya una total desmonte de estos privilegios, ninguna política carcelaria puede ser efectiva en esto. Y lo que vamos a ir poco a poco escalando es en un sistema que, digamos, desvía los fondos, especialmente, concretamente hablando de los fondos, más allá de la política pública que tiene que ver con la rehabilitación. Estos fondos van a manos de otros que están, digamos, ahí lucrándose de esta desgracia. Ahora, la ubicación que se propone para la construcción de estas dos cárceles, ¿cómo se explica? ¿Por qué en Pastaza? ¿Por qué en Santa Elena? Parecería ser, porque son poca la información que nos dan, son anuncios un poco espectaculares, tanto también como la consulta en esto, que digamos podrían resultar o podrían ser vistos como elementos distractores, sin mucho detalle en esto. No hay una política de comunicación que permita conocer, digamos, elementos mucho más claros de lo que se intenta. Son anuncios que, digamos, se dan en secuencia en el ámbito del hermetismo en el que el gobierno, especialmente este gobierno, se maneja en esto. Y eso, digamos, genera una expectativa que, digamos, tampoco es beneficiosa, porque enreda una percepción de la ciudadanía con relación a lo que hace el mandante en esto, el gobernante. De lo que se ha visto, de lo que se ha conocido hasta el momento, son 5 semanas, obviamente el tiempo es muy corto, no se puede hacer una evaluación, todavía no llegamos ni siquiera a ese plazo de los 100 días que ha establecido la democracia liberal para empezar a evaluar un gobierno, pero este es un gobierno de transición y se esperaba que desde el primer día empiece a trabajar para corregir todo el daño que nos heredó el gobierno de Lasso y el gobierno anterior al de Lasso. ¿Ha habido señales? ¿Usted encuentra, por ejemplo, en esta consulta algún tipo de señal que se enfoque en pretender solucionar de manera radical la seguridad o no? Ninguna. Porque aquí lo que va es una reactualización de una intención previa del gobierno de Moreno, del gobierno de Lasso, y que ahora se vuelve a reinstalar. Y es militarizar la seguridad ciudadana en esto, que es una, digamos, postura, es una óptica bastante conocida, al menos en la región. Poco efectiva en este sentido, porque en el caso ecuatoriano, que es la realidad que conocemos, los militares están ahora con la obligación de proteger nuestras fronteras. Llámese la que une a Ecuador con Colombia o llámese los puertos, por ejemplo el de Guayaquil. Esas zonas son
absolutamente permeables a la salida y la entrada de sustancias ilícitas, el narcotráfico en concreto. Ahí lo que ha habido en estas fronteras, en el caso de Guayaquil, especialmente la responsabilidad con relación a lo que le toca hacer la Marina, no ha tenido la posibilidad de tener control sobre lo que llevan los contenedores a Europa. Entonces, esa obligación que ahorita objetivamente le corresponde a la Marina, a las Fuerzas Armadas en general y al gobierno, no está siendo pues respondida. Entonces, esa, digamos, lógica de militarizar la seguridad tampoco nos resulta una vía, digamos, ya garantizada para desmontar toda la criminalidad que ahora nos somete y el miedo que sufrimos en esto. Las obligaciones que estas entidades tienen ahora no están siendo cubiertas. Hay bastante deuda con relación al control militar en las fronteras. Son estos espacios, llámese, por ejemplo, lo que pasa en Esmeraldas desde hace mucho, o lo que pasa acá, donde la política, digamos, del puerto está sufriendo un cambio y es por donde ahí sale la mayor cantidad de sustancias ilícitas, ¿no? El narcotráfico en concreto. Entonces, no hay garantías de que eso sea. Con relación a lo que conocemos, lo que desfila frente a nosotros, ahí. Sin embargo, queda por fuera una ausencia de una política social más robusta, que intervenga en las comunidades, que desmonte esa, digamos, ese control que las organizaciones criminales tienen en las comunidades, particularmente en las de Guayaquil, que son las que conocemos aquí, donde trabajamos, donde estamos imposibilitados en muchos casos de seguir atendiendo a niños, a adolescentes, a jóvenes, por la ausencia de presencia estatal, de presencia de la política pública del gobierno central en concreto en esto. Y eso, digamos, da cuenta de, digamos, un corto tiempo de gobierno que está focalizando de forma populista estos esfuerzos sobre la seguridad en, digamos, recomendaciones que antes nos han fallado y que ahora no se están cumpliendo por parte de las obligaciones en el marco legal que ahora tenemos. Billy, ¿qué preguntas, aprovechando ya la oportunidad de que se vaya a convocar posiblemente, si la Corte Constitucional así da paso, a una consulta popular, qué preguntas sí podrían haberse incluido que puedan cambiar en algo la situación? Bueno, habría que pensar en la posibilidad de que haya una reestructuración profunda de la Policía Nacional. Esa entidad que ahora sufre el peor daño de toda esta criminalidad en relación a la percepción ciudadana con relación a sus funciones. No dudamos que ahí haya elementos, sin duda, de alta profesionalidad que nos han demostrado su efectividad en algunas ocasiones. Sin embargo, en términos generales, hay un distanciamiento de lo que debería ser esta entidad de control de la violencia social, de la criminalidad con relación a lo que nos ocurre. Unidades como la de asuntos internos, que debería ser robusta a propósito de ir depurando estas filtraciones de las organizaciones criminales al interior, son realmente bastante débiles. Deberían tener el mismo alcance, el mismo nivel de importancia que antinarcóticos, que es, como ya hemos visto, especialmente ahora pensando en lo que nos deja y las lecciones que nos deja Metástasis, la vinculación de estos jefes de las brigadas antinarcóticos, en términos, en plural lo digo, en relación al organigrama de la Policía Nacional.
debería haber una entidad de control interna que la propia policía pueda generar un sistema de control hacia el interior que permita y estreche el nivel de filtración de organizaciones criminales que generan, digamos, impunidad y tolerancia de sus acciones. Eso creería que debería ser una cosa que no necesita de presupuesto en esto, sino de voluntad política de entrar a esa entidad para reformarla y, digamos, crear unos nuevos paradigmas que la distancia de las organizaciones criminales. Para controlar a esas organizaciones criminales debería haber una mínima distancia. Lastimosamente ahora esa frontera se ha perdido.